Ahora, para que lo voy a habilitar a Sebastián. Ahí está, Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan ¿Qué bien tal? o con tengo señal Sí, muy capaz baja? busca mejor te escucho, pero medio lejos. Sí, yo escucho un Dale, poquito bajito. Sí. dale. Vamos. No, A ver. todavía no, Adri. Esperemos unos minutitos Ah, para Nori abrir sala. falta. Sí, falta Nori y esperemos unos minutitos para abrir sala. ¿Quieren que ponga un mensajito en la sala de espera de que en unos minutos damos comienzo, así la gente esté tranquila? Dale, sería buenísimo. Bueno, abramos sala. Eh, ¿Admito? Dale, sí, ahí va. Ahí están entrando. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a estar dando comienzo en unos minutitos. Muchas gracias por sumarse. Vamos a dar unos minutitos más a que se sigan sumando y ya damos comienzo lo más puntualmente posible. Así sacamos provecho de este espacio. buenas tardes a los que se fueron sumando recién. Vamos a dar unos 2 minutitos más y ya damos comienzo. Así aprovechamos el espacio. Les aprovecho a ir contándoles un poco cómo va a ser la dinámica del espacio. Vamos a estar teniendo como una conversación con Sebastián, ¿sí? Él nos va a estar dando como un marco y vamos a estar haciéndole algunas preguntas puntuales la primera media hora aproximadamente de este encuentro. Y después sí vamos a habilitar un espacio donde ustedes van a poder preguntar por ahí cuestiones más específicas de lo que sucede en su cotidianeidad, en cómo ven esta problemática en sus escuelas. Así que vamos a ir por ahí. Si quieren, lo que podemos hacer es, si van viendo que van surgiendo dudas, las pueden ir registrando en el chat, así después por ahí también podemos levantar alguna de esas dudas, o Sebastián mientras habla también puede ir tocando alguno de esos temas. Bueno, se siguen sumando un montón de personas. Ah, bueno, buenísimo. Mejor. Sí, Mejor. sí. Bueno, ya estamos más o menos en tiempo, Sebastián, así que no sé si te parece, me parece que estaría bueno que empezar un poquito porque te presentes, que nos cuentes un poquito, bueno, por qué te llamamos experto en esta temática, por qué sos considerado un experto y que nos cuentes un poco tu trayectoria bueno. Bueno, ¿qué tal? Dale, bárbaro. Me presento entonces. Mi nombre es Sebastián Ibarzábal. Yo soy psicólogo. Eh, Trabajo más o menos en clínica hace 20 años. Eh, Estudié en la UBA y después de la UBA hice mis formaciones de posgrado en el Hospital de Clínicas. Eh, Después de mi posgrado en el Hospital de Clínicas, continué mi formación en clínica de niños y adolescentes. Y no les voy a contar absolutamente todo, pero digo, del 2008 aproximadamente al 2016 fueron 9 años. Trabajé como coordinador del equipo de investigación de un instituto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era el Instituto de Juegos de Apuestas, y trabajé haciendo investigación como coordinador del equipo de investigación en todo lo que tenía que ver con ludopatía, en todas sus vertientes, desde la ludopatía clásica,
donde hicimos estudios de prevalencia de la ludopatía en la ciudad de Buenos Aires, pero también, que ya después por ahí les profundizo un poquito más, trabajamos bastante haciendo investigación en lo que ya en ese momento, para el 2012, 2013, percibíamos que era un problema incipiente que tenía que ver con los adolescentes en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires y cómo jugaban y el impacto que tenía en ellos, ¿no? Esta dinámica de juego, sobre todo con las nuevas tecnologías, porque lo que veíamos en ese momento era que nosotros que estudiábamos siempre la ludopatía, el juego patológico, históricamente siempre se había pensado como de adultos mayores de 18 años que tenían acceso al juego de apuestas, y sin embargo, ya para ese entonces estaba bastante presente y era bastante palpable que podía empezar a ver algo particular en cómo los adolescentes jugaban a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, trabajé muchos años ahí. En paralelo, después también empecé a trabajar en el Hospital Británico, donde trabajé en internación del Hospital Británico muchos años, hasta hace un par de años atrás que dejé de trabajar en internación y bueno, sigo trabajando como psicólogo externo del hospital, pero ya no trabajo más en internación ahí. Durante los últimos 8 años tuve un centro médico propio y donde teníamos un equipo muy grande que trabajaba con discapacidad y con adolescencia. El centro médico era polivalente, teníamos médicos de todas las especialidades, pero teníamos un equipo muy grande de lo que era psicología, trabajo con discapacidad y trabajo con adolescencia. Eso Sebastián, lo sé. entiendo un poco que durante estos años en los que trabajaste, ¿no? en el gobierno de la ciudad, se realizó esta investigación que contabas, cuyo título es Cuando el juego se convierte en un problema. Y Sí. lo llamativo es que es una investigación que sucedió hace 12 años, ¿no? Pensando en esto, que creemos que por ahí esta situación tiene solo que ver con la actualidad y sin embargo ya era una problemática hace 12 años, ¿no? Bueno, es muy interesante, la verdad, con bastante, se quiere, con un poquito de orgullo, digo, qué bueno que hicimos ese estudio en ese momento, porque realmente lo que encontramos en ese momento, que es un poco lo que yo quería traerles a ustedes hoy, es que este problema que nos encontramos hoy, porque bueno, te cierro un poquito con lo que te estaba diciendo antes, que es que yo trabajo en este último año, en los últimos meses, empecé a trabajar con un equipo de padres de un colegio, es el colegio donde va mi hija, que se formó una organización que se llama Manos Libres, ¿sí? Que básicamente era un grupo de padres que se está organizando para ver de qué manera podemos organizarnos para poder hacer que los chicos tengan un buen acceso a el teléfono celular y a las redes sociales, y de qué manera también esto podemos, desde el lugar de la comunidad parental, de qué manera podemos incorporar a los colegios a que apoyen lo que cada comunidad puede considerar que es una buena forma de acceso, ¿no? Y te digo esto porque toda esta movida que empezó hace un par de meses atrás, de la cual yo ahí también trabajo un poquito aportando desde mi expertise, empezó porque en estos últimos años empezaron a aparecer finalmente un montón de estudios que dan cuenta del impacto profundamente negativo que están teniendo los dispositivos celulares, las nuevas tecnologías y las redes sociales en los chicos, sobre todo en los adolescentes, ¿sí? Entonces, quería yo, antes de profundizar en eso, que es lo actual, quería comentarles un poquito de qué era lo que nosotros ya sabíamos hace 10 años atrás, que es esto lo que vos decís, ¿no? Nosotros en el 2012, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hicimos una investigación representativa de todos los chicos del secundario de las escuelas de la ciudad, ¿sí? En donde les preguntábamos a grandes rasgos si jugaban,
¿sí? Si jugaban con dispositivos, a qué tipos de juegos jugaban, cuánto tiempo jugaban y si apostaban, ¿sí? Para ese momento no era tan común el tema de la apuesta porque los dispositivos y internet y todo no tenían un acceso tan fácil a los juegos de apuestas como es ahora, ¿sí? Entonces, el tema de la apuesta en ese momento estaba bastante, no aparecía tanto, pero sí dimos cuenta, lo que sí pudimos ver es que ya en el 2012, aquellos chicos adolescentes, que nosotros los dividimos en 3 segmentos. Los dividimos en los segmentos de chicos que no jugaban mucho, es decir, que no jugaban todos los días y cuando jugaban menos de 4 horas por día. Los que jugaban de manera intensa, pero no profunda, que eran que cuando jugaban más de 4 horas por vez, pero no jugaban todos los días necesariamente, y aquellos que jugaban todos los días y en general más de 4 horas. ¿Sí? Entonces, nosotros lo dividimos en jugadores con baja exposición, alta exposición y jugadores en riesgo. Lo interesante de lo que nosotros ya pudimos ver en el 2012, estos 12 años atrás, era que los que calificaban como jugadores en riesgo tenían una visión mucho más negativa de sí mismos y del entorno que los rodeaba. Entonces, estaban mucho más pendientes de los dispositivos, estaban mucho más pendientes del juego, no se ponían de mal humor si tenían que cortar, si tenían que ir a comer, etcétera, etcétera, pero además tenían esta sensación y esta percepción de que no se los entendía en mucho mayor proporción a todo el resto de los adolescentes, ¿sí? De que el mundo, de que su entorno era negativo, ¿sí? De que no los aceptaban, de que los padres los miraban de una manera negativa y crítica, ¿sí? Y aún ellos mismos no se consideraban tan valiosos, no consideraban que tenían tantos recursos, ¿sí? Entonces, y a ver, lo que nosotros tratábamos de hacer la distinción en ese momento es, todos los adolescentes, de alguna manera u otra, pasan por esto, ¿no? No nos va a sorprender a nadie si decimos que los adolescentes tienen una imagen negativa, un poco negativa de sí mismos, o pueden tenerlo, o son críticos del ámbito que los rodea, ¿sí? Pero lo marcado era la diferencia, la distancia que había entre aquellos los que no jugaban y los que estaban mucho tiempo jugando, ¿sí? Y había diferencias a veces de hasta 20 puntos porcentuales. Son diferencias muy significativas respecto de cada uno de los ítems que nosotros íbamos a investigar. Entonces, cuando apareció todo esto este año, que fue de golpe a partir de mayo, junio de este año, de golpe hubo como un boom, ¿sí? A partir de todo esto de empezar a reflexionar acerca del uso de los dispositivos, de empezar a reflexionar acerca de las redes sociales, de cuál es el impacto, de qué es lo que realmente teníamos que hacer. Lo que nosotros sí podemos decir, desde acá, de Argentina particularmente, es, esto no es nuevo para nosotros, ¿sí? Nosotros ya veníamos sabiendo desde hace 12 años que teníamos que prestarle atención a la manera en que los chicos se vinculan a los dispositivos, en cualquiera de sus dimensiones, ¿no? Y eso fue lo que nosotros desarrollamos en la ciudad de Buenos Aires hace 12 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que fuimos viendo ahora, ¿no? Yo me acuerdo que después de eso, y cuando íbamos a los congresos y charlábamos y hacíamos las presentaciones, la gente me preguntaba, bueno, ¿y qué pensás que va a pasar? Y ya para el 2015, cuando aparecían las redes sociales, y mi respuesta siempre era, mirá, tenemos una sospecha, yo tengo una sospecha de lo que puede llegar a suceder, pero hasta tanto no tengamos elementos claros y concisos y no tengamos información clara, es muy difícil de aseverarlo, ¿no? Y finalmente, en estos últimos años, empezaron a aparecer esos datos estadísticos que son bastante preocupantes, cuando uno los ve,
y ve las curvas y cómo del 2010 al 2020 esa curva crece y los casos se disparan a veces en más de un 130%, ¿sí? O sea, es decir, lo que hace 6, 7 años atrás teníamos como indicadores de adolescentes que estaban bajoneados, deprimidos o con algún episodio ansioso. Todos esos indicadores se han disparado casi todos arriba del 100% en estos últimos años. Entonces, eso nos permite por lo menos hacer una inferencia, ¿sí? Nosotros no vamos a decir, mirá, las redes sociales y los dispositivos, por ejemplo, los dispositivos celulares, son los causantes. No vamos a decir es una causalidad directa, ¿sí? Pero sí claramente podemos establecer una correlación, ¿sí? Hay una correlación clara porque entre alrededor del 2010-2012, es donde se empieza a masificar el uso de los smartphones, ¿sí? Ya los teléfonos dejan de ser esos teléfonos analógicos que escribíamos con los deditos allí, pasan a ser los que son los teléfonos inteligentes que tenemos ahora. A partir de ahí es donde la curva empieza a crecer exponencialmente. Entonces, lo que hoy encontramos y lo que pensamos acá en Argentina, pero también en otros lugares del mundo, es que pareciera haber una correlación bastante clara, ¿no? Entre la masificación de los smartphones y de las redes sociales y el impacto negativo que tienen en los adolescentes. Sebastián, vos traías un poco esto de lo que se conocía, ¿no? Ya hace 12 años, ¿no? De la suerte de haber podido hacer este estudio como para ya tener cierta información. Sobre todo me pareció muy interesante esto que trajiste más allá del impacto que tiene, por ejemplo, el juego problemático, ¿no? La ludopatía de por sí en lo conductual, sino también en el autoestima, ¿no? Como este impacto de lo autorreferencial, en el concepto de uno mismo, ¿no? Como poder entender que esta problemática tiene un montón de consecuencias por fuera simplemente de la conducta en sí, ¿no? Y quería preguntarte un poco, ¿cómo ves que eso está sucediendo hoy, ¿no? Tenemos como estos datos de hace 12 años. ¿Qué observás vos de la actualidad en relación a ese tema? Bueno, te lo voy a traer a mi práctica, ¿sí? Que es lo que yo observo en mano a mano y después de lo que fui recabando de lo que hablo con directores de distintas escuelas y cosas así, ¿sí? Yo lo que noto es, bueno, por un lado, y esto me imagino que para cualquier docente o persona que trabaja en una escuela, creo que puede ser bastante palpable, ¿no? Hay una mayor dificultad en la atención, ¿sí? Y en la concentración de los chicos. Muchas veces diagnosticada como ADD. A mí al consultorio me llegan casi todos los chicos diagnosticados con déficit de atención, con ADD, que para mí no lo son. Lo que me parece es que son chicos que han estado durante toda su vida entrenándose a pensar y a prestar atención y a concentrarse de una determinada manera, ¿no? Entonces, uno también genera hábitos mentales. Entonces, si uno está todo el tiempo pasando y haciéndose un hábito de no prestarle más de 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos atención a algo, ¿sí? Después cuando tiene que sentarse enfrente de un pizarrón en una escuela y estar prestando atención 45 minutos, una hora y media, realmente no digo que no lo puedan hacer, pero claramente debe ser más difícil, ¿no? Es más difícil para los chicos. Por otro lado, me parece que quita, esto es una percepción personal, en base a mucho trabajo que vengo haciendo, me parece que le saca a los chicos el uso de los dispositivos, les saca momentos de reflexión y de introspección. Y esto hace que nos empecemos a encontrar con muchos más chicos, con muchos más adolescentes que están con esta sensación de vacío, esta sensación de angustia, que en el fondo no tienen muy en claro dónde están parados. Que repito,
es algo esperable en la adolescencia, ¿sí? Porque en la adolescencia todos pasamos por ese momento de tratar de encontrar nuestro lugar, ¿sí? Pero si no tenemos o si no cultivamos si no los ayudamos a los chicos a cultivar ese espacio de reflexión, de por ahí estar solos, pero de conectarse consigo mismos, si automáticamente los chicos dejan esa posibilidad y se empiezan a conectar con el afuera, ¿sí? Con las redes sociales, con lo que me ofrecen determinadas aplicaciones, etcétera, etcétera, o a posteados a lo que fuera, empieza como a faltar cierta reflexión interna, ¿sí? Y esto impacta a los chicos en donde hoy uno ve muchos chicos tristes, ¿sí? Deprimidos de alguna manera, ¿sí? Y hablar cómo impacta esto, cómo puede impactar en el aspecto de la ansiedad también, ¿no? Porque justamente en la adolescencia, donde toda esta construcción interna se da paradójicamente en función de los demás, ¿no? Uno se construye y busca construir esa identidad, pero esa identidad la construye todo el tiempo cotejándose con los otros, con los pares, ¿no? Uno la construye en una primera con los pares y después empieza como a encontrar su propio lugar y se va individuando, digamos, ¿no? Ahora, si en ese momento preciso de esa construcción, además estoy bombardeado continuamente por mensajes de algo completamente idealizado, a ver, que además parece real y parece posible. No sé cómo explicarlo, porque, a ver, si nosotros nos acordamos cuando nosotros éramos adolescentes, también teníamos esta fantasía, este ideal, ¿no? Pero era algo que nosotros construíamos y que buscábamos y suponíamos que por ahí otros lo tenían, qué sé yo. Ahora da la sensación, no da la sensación, nos lo muestran y nos dicen, no, mirá, esto es así, esto es posible. Está claro que es mentira. Está claro que las redes sociales nos muestran algo que es un recorte minúsculo de la realidad de cualquier persona. ¿Sí? Es una pequeña instancia, ¿no? Pero para un chico eso es una demostración constante de que esto es así, entonces yo tengo que ir ahí, yo quiero esto y yo no lo tengo. Y entonces eso genera una rosca que es muy nociva para los chicos, donde se sienten que es imposible de llegar, muchos se sienten muy en falta, ¿sí? Entonces genera mucha ansiedad también. Entonces, yo lo que veo es estas tres cosas. Chicos muy ansiosos, otros chicos que por ahí están como más bajoneados y más deprimidos, pero lo que a mí más me llama la atención y más me preocupa es esta falta de reflexión interna, ¿no? Y de conexión con ese mundo interno que es tan importante, sobre todo para los chicos en la adolescencia. Y esto que quizá nosotros de otras generaciones teníamos cuando nos encerrábamos en nuestro cuarto y no queda otra que estar con nosotros mismos, ¿no? Hoy en día eso lo que sucede es que el adolescente está encerrado en el cuarto, pero conectándose con otro mundo, ¿no? A través de ese dispositivo. Sí, a mí me gusta decirle que es soledad sin intimidad, ¿sí? Están solos los chicos porque están encerrados en su cuarto. De hecho, están muchos más solos que nosotros, si teníamos la fortuna porque no podíamos, si queríamos estar en contacto con alguien, teníamos que literalmente estar físicamente en contacto con esa persona. Entonces, por ahí están mucho tiempo solos, pero no hay intimidad. No hay intimidad porque o están todo el tiempo conectándose con lo que otras personas les ofrecen o están todo el tiempo queriendo mostrar algo de lo suyo. Entonces, falta eso, ¿no? No digo que todos los chicos lo tienen, no digo que a todos los adolescentes les pasa, pero digo, uno ve un crecimiento en esta situación. Bien, creo que un poco mostraste un poquito qué es lo que se veía hace unos años y qué es lo que está pasando, qué es lo que se observa en la vida de los adolescentes. Ahora me gustaría por ahí indagar un poquito en qué crees vos cuál es el rol que puede cumplir la escuela en relación a esta problemática y qué es lo que podríamos hacer al respecto.
A mí me parece, como siempre, me parece que la escuela es un gran lugar en primera instancia, de observación, ¿sí? De captación, ¿sí? Porque muchas veces a los padres nos cuesta, porque tenemos nuestras propias limitaciones, porque no lo podemos o no lo queremos ver, ¿sí? Pero nos cuesta por ahí ver con esa claridad, ¿no? A veces, y en ese sentido la escuela puede cumplir un rol fundamental. De hecho, en mi caso personal, digo, en mi práctica, la gran mayoría de los chicos que llegan porque alguien de la escuela les dijo, presten atención a esto, ¿no? Y ahí es cuando muchos padres dicen, ah, sí, 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 yo lo venía viendo, pero bueno, ¿no? Entonces a veces a los padres les sirve mucho tener una validación. La escuela valida mucho eso, ¿no? Y sobre todo si hay padres dudando, o ni hablar si hay padres que, que chocan, ¿no? Hoy en día que hay tanta separación y tanta pelea y tanto conflicto en la dinámica parental, eh, y muchas veces ese conflicto se traduce en yo digo que no porque digo que no, y listo, y no me importa. Entonces, si el chico no necesita, lo que necesita sos vos, es así cuando está en tu casa, cuando está en mi casa no, qué sé yo. A veces la escuela para eso puede jugar un papel y un rol muy importante, porque tiene gente capacitada que puede observar cosas que están sucediendo y puede alertar, ¿no? Y a veces ese alerta también es una alerta que valida mucho y ayuda a los padres a decir, ah, ok, entonces si viene y me lo están diciendo, entonces esto sí puede tener sentido, ¿no? Yo primero y principal. Sebastián, y cuando vos hablas de esta observación, ¿cuáles dirías que serían como estas alarmas, estas alertas a las que tenemos que prestar atención a la hora de por ahí catalogar a alguien como con un uso problemático o con una adicción? Bueno, claro, sacando el tema de si el chico efectivamente, depende de cada escuela, ¿no? Hay escuelas que permiten el uso de los dispositivos, hay escuelas que cada vez son más que no lo permiten o los restringen más, ¿no? Em, pero yo lo que veo, factores de alerta, bueno, si uno ve un chico triste, bueno, que es tal vez lo que uno lo que llama más la atención y más fácil y uno está más entrenado en ver. Perfecto, lo mismo cuando uno tiene a alguien que es muy ansioso, pero sí prestaría atención a muchos rasgos de impulsividad. Si uno se encuentra con chicos que son muy impulsivos, ¿sí? Eh, Porque en parte de esto que les hablaba, parte de muchas veces de esta falta de introspección y de este continuo estímulo externo, ¿sí? Lo que puede generar en los chicos es chicos poco reflexivos y muy impulsivos. Y esa impulsividad en general se traduce o puede traducirse en un consumo problemático, ¿sí? De cualquier índole, ¿sí? Hoy con las redes sociales y ni hablar con el juego de apuestas online, es tremendo, llama mucho la atención lo que sucede. Entonces, lo que uno ve son chicos que son muy impulsivos. Algunos, por ejemplo, yo tengo un paciente que es un divino bárbaro. Él te va a decir siempre lo que vos necesitas escuchar. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Y entonces está súper adaptado, ¿sí? Pero uno del colegio ya empezaban a pesquisar que tenía como cierto grado de impulsividad, lo habían escuchado un par de veces pidiéndole plata a sus compañeros, o qué sé yo, ¿no? Aunque fuera para, viste, y yo no estoy diciendo que todo chico que le pide plata a un compañero, ¿no? Tiene un problema. Lo que estoy diciendo es que son cosas a prestar atención, porque si eso uno lo relaciona con, mira, este chico a veces se mete, está todo el tiempo metido en problemas, pero son tonterías, a veces siento como que el tipo no piensa y qué sé yo, y
me doy cuenta que él es bueno, pero son los amigos que le meten la idea y el pibe va y actúa y no piensa y se mete a veces en líos sin sentido. Y entonces si vamos sumando un poquito y otro, decimos, mirá este grado de impulsividad que tiene. Y está con esto y está siempre, viste, tratando de manguearle a sus compañeros o está en tratativas con gente. Bueno, son puntos de alarma, ¿no? No estoy diciendo que necesariamente, pero son cosas que uno puede ir pesquisando. Bien. Sí, sí, como una observación un poco global, ¿no? De ese alumno bueno, que muchas veces la escuela En el contexto, me imagino, ¿no? Claro, sí, sí. que la escuela muchas veces puede hacer, ¿no? No porque la escuela tenga que tener este rol, pero sí es verdad que, como vos decís, funciona muy bien en esto de detectar estas situaciones de alerta y poder comunicar a los padres y que, bueno, después los padres puedan también ser validados en esa observación que Sí. tuvieron antes, ¿no? También. Perdón que te digo con esto, digo, y entonces, por ahí si uno tiene la oportunidad de charlar con los padres desde la escuela, sí, si uno pesquisa algo de esta impulsividad, está bueno preguntar cómo lo ven los padres, cómo es, qué sé yo. No, porque yo hago hincapié en la impulsividad porque estoy dando por sentado que los aspectos como más de índole, si el chico está más triste o deprimido, o si el chico está con una ansiedad muy galopante, son más fácilmente observables, son cosas que uno tiene más, ¿no? Pero sin indagar en la familia y uno empieza a darse cuenta que ahí puede haber algo que traiga algún tipo le puede llegar a tener algún tipo de problema. Bien. Y te pregunto, Sebastián, ¿qué consejo le darías a un docente que se enfrenta a esta problemática en su aula, ¿no? Y es que, ¿de qué manera vos decís, si tuviera la sospecha o viera que algún chico tiene este tipo de cosas? Eh, a ver, va a depender, me imagino yo, hay infinidad de variables, ¿no? Que uno puede no te puedo decir específicamente respecto de cada caso, porque depende de cada chico, ¿no? Pero sí seguro que eh, en primera instancia no lo minimizaría, ¿sí? Más vale prestar atención y decir, ok, hacer esta cosa que minimizarlo, ¿sí? Porque la tendencia a estas cosas es que son silenciosas y son insidiosas, van por abajo, ¿no? Sobre todo cuando lo que tiene que ver, cualquier cosa que tiene que ver con adicciones, no, no a sustancias, digamos, sino que son más adicciones de índole comportamental, ¿sí? Sin una sustancia por medio, eh, la manifestación es siempre oculta, siempre está bastante escondida. Ese es el principal problema del juego patológico. Hablo del juego patológico, ¿no? Que uno cuando tiene algún ser querido que está consumiendo algo, bueno, o lo ve o ve el cambio, ¿no? Percibe el cambio. En cambio, este tipo de vínculos problemáticos con estos objetos suelen ser más silenciosos, ¿no? Entonces, no minimizarlo. Si uno tiene eso, poder decir, bueno, que estemos alerta con esto, veámoslo, ¿sí? Estemos al tanto, eh, con la consecuente, si considera necesario poder hablar con los padres. No quiero decirte qué hacer en el aula específicamente, porque no sé cuál es el caso con cada chico, digamos, ¿no? Y qué hacer. Pero sí, sin duda, por eso uno siempre recomienda tratar de que no se habiliten el uso de los dispositivos personales en el aula. Por ahí, cuando uno tiene una computadora, bueno, ponle que un colegio se use una computadora bárbara, ¿sí? Hay diferentes cosas que se pueden hacer para que el uso de esa computadora esté de alguna manera regulado. Pero eso es una cosa, distinto es usar un celular, tiene otra significación y se implementa de una manera diferente y para los chicos es mucho más fácil engancharse en eso que si uno directamente le dijera, mira, déjalo afuera y además uno lo ve en los chicos. Yo cuando hablo y trabajo en los colegios, cuando los chicos, hay colegios que antes de esto, que hacían una semana sin smartphone, la diferencia es enorme y los chicos lo disfrutan mucho más, ¿no? Entonces,
Eh, siempre eso siempre es también una buena política, me parece a mí. Sebastián, antes trajiste un poquito este impacto que observabas o que trajo esta investigación sobre el impacto que tenía el juego de apuestas en la autoimagen y el autoconcepto. ¿Qué impacto observás desde tu experiencia, desde la clínica, que tiene en los vínculos? El juego patológico es tal vez desde mi punto de vista, una de las adicciones más complicadas de todas. En primera instancia porque tiene un desarrollo silencioso, como dije antes, entonces cuando emerge ya está recontra instalado y a un nivel y con una potencia muy grande, ¿sí? Donde, donde ya se desarrollaron un montón de cosas que generan, que tienden a romper vínculos. Si es con dinero per se, cuando esto emerge es cuando uno ya se gastó un dineral enorme, ¿no? Entonces ya el abordaje es súper complejo. Al mismo tiempo, eh, la adicción al juego lo que hace es, uno siempre tiende a volver a recuperar lo perdido. Ese es el mecanismo que hace el jugador, ¿no? Porque tiene un pensamiento mágico que dice, si esto es así, gano, y cuando a medida que va perdiendo, tiende a volver para tratar de recuperar lo que perdió, ¿no? Entonces empieza una escala en donde cada vez está peor y cada vez está peor, y a medida que cada vez está peor, peor se siente, pero no puede dejar porque necesita volver a sentir que por ahí tiene esa única chance que lo va a nivelar todo, ¿sí? Entonces vuelve y cómo va erosionando, ¿sí? La estima, cómo te va lastimando y cómo uno cada vez se siente peor con uno mismo, es tremendo en el jugador, ¿sí? Y cuando este emerge, tiende a ser cuando ya no tiene salida. Entonces ahí aparece, ¿sí? No por nada, los jugadores patológicos tienen el índice de suicidio más alto de todos los adictos, ¿sí? Porque cuando uno llega cuando esto se hace visible, uno ya por lo general está en un lugar extremadamente complicado, ¿sí? Entonces, pensémoslo esto en los adolescentes, en los chicos. El mecanismo es un mecanismo muy similar, ¿sí? Y pensar que los chicos no apuestan por plata, hace 12, 10 años atrás era factible. Hoy, no, yo tengo chicos que llegan acá al consultorio diciéndome que apostaron 100.000 pesos, ¿sí? Dinerales. Y no es que apuestan 100.000 pesos al rojo, tienen que apostar entre el rojo y el negro y tienen un 50% de chance de ganar. Apuestan 100.000 pesos a unas combinadas de 20 partidos de fútbol, que es imposible. No hay manera, las chances son tan ínfimas. Claro, les dicen que si le invocan los 20 partidos de fútbol van a ganar 20 millones de pesos. Sí, claro, porque, porque no hay manera de que uno lo pueda llevar adelante, ¿no? Pero como son adolescentes, sino a los adultos también nos pasa, digo, pero cuando el adolescente todavía está aprendiendo mucho de esas cosas y tenés menos conciencia y menos capacidad a veces de abstraerte y reflexionar realmente a lo que te estás metiendo, eh, entra en un circuito, entonces entra en un circuito de mentiras, ¿sí? Porque le empiezan a mentir a sus padres, porque los padres le dan plata para que se compren, le ponen plata en el Mercado Pago para que se compren en el kiosco del colegio, pero la plata del Mercado Pago la usan para apostar, la plata que apuestan la pierden, entonces le piden prestado a un compañero, entonces entra una rosca, ¿sí? Que al principio empieza sutil, chiquitito, pero si eso entra en una espiral que uno no desea, empieza a ser complicado, ¿sí? Y lo que yo sí veo, con esto te cierro esta idea, es que en la adolescencia además tiende a arrastrar a sus compañeros, ¿sí? Porque se da mucho, como los adolescentes se manejan mucho en Mm. grupo, ¿sí?
se da mucho esto de, no, no, tenés uno que le gusta jugar, entonces empiezan se juntan de a muchos para tener más plata, para apostar, y qué sé yo. Entonces se arma una dinámica bastante particular que si uno la pudiera sostener en una situación circunstancial, lúdica, o qué sé yo, fantástico, no tendría ningún problema, pero el problema es que eso empieza a hacerse como parte de la dinámica cotidiana, ¿no? De los grupos, y ahí no está bueno. Claro, por ahí grupos de pares o chicos que se juntan para eso, puntualmente. Sí, sí, pero y yo cuando fui a hablar a un colegio me contaban que había un chico que todos los recreos se juntaba a jugar un juego de apuestas, ¿no? Y se juntaban alrededor de él 10, 12 a ver cómo si ganaba o perdía, ¿no? Y era la diversión de todo el grupo ver cómo este pibe jugaba eso. Y cuando perdía y se quedaba sin plata, le decía a su papá que le pasara plata para comprarse un alfajor y una coca, y el papá le giraba al Mercado Pago 1.500 mangos y volvía, ¿no? Y esa era toda la dinámica del recreo, ¿sí? Entonces, bueno, digo, esas son cosas que también se suceden en las escuelas, digo, viendo un poco de lo que hablábamos antes. Gracias, Sebastián. Mira, ahí empezaron a aparecer algunas preguntas en el chat. Sí me gustaría, si te parece, abrir un poquito el espacio a alguna pregunta, alguna consulta que surja de los participantes, como para poder ayudarlos bueno, en sus inquietudes. Acá Karina pregunta, cuando se detecta esa dependencia de los dispositivos, ¿dónde pueden acudir los padres para poder ayudarlos? A ver, hay profesionales especializados en eso, hay especialistas. Hay organizaciones que están formándose ahora, ¿sí? Yo no quiero decir manos libres y manos libres puede ofrecer, pero uno también podría preguntar o acercarse a organizaciones como Manos Libres, que si bien no nació con ese objetivo, estoy seguro que estarían más que dispuestos a ofrecer una mano y a brindar información de profesionales que se dediquen a eso, ¿sí? Ahí uno lo puede consultar a ver, la Ciudad de Buenos Aires también tiene, en Lotba, en Lotería, también tiene un equipo, ¿sí? Trabajando ahí en su momento en Lotería de Buenos Aires. Yo trabajé muchos años con Susana Calero, que es una eminencia en un juego patológico, que es de alguna manera la que armó todo eso en lo que era el Instituto de Juegos donde trabajaba yo, y yo sé que siguió trabajando en Lotba. Ahora no sé en qué estará, pero estoy seguro que Lotería de Buenos Aires también eh, debe tener algún dispositivo como para pasar información, ¿sí? Eh, ¿Qué otro lugar? De la Ciudad de Buenos Aires, con luego yo los mandaría ahí a Lotería. Si no, seguro, Susana Calero, me pueden escribir a mí, pueden escribir a Manos Libres, y hay una red armada. Yo soy socio de la Asociación de Psiquiatras de APSA, y ahí también formo parte del capítulo de juego patológico, donde hay profesionales que se dedican a esto también, ¿sí? Así que bueno, yo les puedo ofrecer, si quieren, que yo pasarles la información que necesiten, o comprometerme a buscarles alguna ayuda de donde necesiten, donde me quieran contactar. Perdón que te pasen, pero aprovecho, digo, si alguno quiere, me puede, y necesitan información de esta índole, además de, me imagino, hablarle a Agustina y a las chicas, o hablarle a Lotería, o hablar a Manos Libres, pueden escribir, escríbame por Instagram, sebas.ibarzabal, yo lo que les pueda ayudar, les contesto, les ayudo. Bien, ahí Cintia está pidiendo habilitar micrófono. A ver, Cintia, ahí te habilitamos para poder hacer una pregunta. Cintia. Adri, si podemos habilitar para que abran micrófono. Dale.
Ay, así lo hacemos más fácil. Cintia, creo que ahora ya puedes abrir el micrófono. listo, ahí quedó habilitado. Ahí está, Cintia. Ahí estoy. Buenas tardes. Le quería Buenas hacer una tardes. actual a Sebastián. Yo trabajo a nivel primario, estuvo hablando mucho de la ludopatía en la adolescencia. Quería saber si se está llevando adelante algún tipo de investigación, cómo está impactando la adicción a la tecnología en nivel primario, que se está notando muchísimo. Ejemplo que vos diste, mal diagnósticos, hiperactividad, falta de atención, no poder sostener la mirada, la adicción, cómo cambian los nenes que están con mucho exceso de tecnología, niños en primer grado que lloran, que se quieren ir a la casa antes para poder tener el celular, y niños que deambulan en la escuela con distintos diagnósticos, que de la única forma que se calman es cuando se le entrega un dispositivo, cosa que no me parece, pero es el único recurso que se encuentra a veces para que ese niño no se golpee o no corra o no deambule. Mira, alguna investigación actual, yo no estoy al tanto, ¿sí? Pero no quiere decir que no haya, ¿sí? Yo, si quieren, me comprometo a investigarle, a preguntar, ¿sí? Y mucho menos en primaria. Preguntaste específicamente en primaria, que imagino que además es mucho más difícil, porque ya hacer investigación con niños, o sea, ya hacer investigación con chicos implica autorizaciones y un montón de cosas. En primaria me imagino que sería mucho más difícil. Yo no conozco, te diría, en el mundo de primaria. Nunca he leído una investigación de chicos menores de 13 años. No lo conozco. No digo que no exista, no la conozco. Ahora, esto que vos estás diciendo es real, sucede, y en parte por eso es que se forman organizaciones como Manos Libres, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál es la única manera que uno tiene de terminar de lidiar con esto? Es logrando un consenso, aunque sea de determinado grupo de padres, ideal que sea un consenso social, que yo creo que eventualmente va a terminar llegando ahí, en donde entendamos que los dispositivos y sobre todo las redes sociales para los niños es dañino, ¿sí? Yo no digo que los dispositivos son malos, que quede claro, yo no soy un antidispositivo, no soy un anti-celular, no soy anti nada de eso, no soy anti redes sociales, ¿sí? Lo que digo es como todo, tampoco soy anti tomar una cerveza, pero no le doy una cerveza a mi hijo de 4 o 5 años, ¿sí? Entonces digo, es entender, me parece que por eso se empezó todo este movimiento que tiene que ver con empezar a trabajar con los padres y empezar a armar grupos de padres que digan, nosotros, todo este grupo, por lo menos, no le vamos a dar celular y no vamos a permitir que nuestros hijos tengan redes sociales hasta los 14 años, ¿sí? Sobre todo los chicos que están en primaria, ¿sí? Desde sala de 4 en realidad, sala de 3 hasta sexto grado, ¿sí? Porque es la única manera que uno realmente va a poder empezar a apaciguar eso y a manejarlo mejor, ¿sí? Porque yo lo he visto, ¿sí? Y me pasa muchas veces que mismo con tengo que tener esta charla con personas que me ayudan a cuidar con mis chicos, decirles, no le des celulares, ¿viste? Que no pueden usar, tienen 3 y 4, no usan celular, ¿sí? Eh, pero bueno, entiendo lo que decís y entiendo lo difícil que es, ¿no? Pero eso remite a el trabajo en realidad y la importancia del trabajo de los padres, ¿no? De poder uno estar, poder estar para los chicos. Parece una tontería, parece que se da por sentado, pero realmente poder estar para los chicos. A veces yo entiendo que no es que los padres lo hacen a propósito, no pueden estar tanto. Entonces, los dispositivos son una solución fenomenal, fenomenal, ¿sí?
pero digo, también uno tiene que poder estar. Y a medida que los chicos van creciendo, más van a requerir y demandar que uno les habilite opciones. Sí, porque el trabajo que uno tiene que hacer, ahora digo como padre, ¿no? El trabajo que uno tiene que hacer desde el lugar de los padres es habilitarle opciones a los chicos, para que los chicos no necesariamente caigan ahí tan rápido, ¿no? Y eso lógicamente se ve reflejado en la escuela. Algo que suele pasar en primaria cuando uno cita a un papá y le comenta algunas situaciones que observa es, sí, yo no le puedo sacar el celular porque llora, me voy a dormir y quedan hasta las 3 de la mañana con el celular, y cuando se indaga un poquito más qué tipo de contenidos miran, qué tipo de juegos, a las familias le cuesta mucho reconocer que no es apto para un niño de cierta edad. Y es como, no, bueno, el hermano también juega, el primo también, el papá también, y están accediendo a contenidos que no son propios para la edad o tipos de juegos muy violentos que después se reflejan en el juego, en los recreos, por ejemplo. Así que Pero, es una situación muy complicada. pero bueno, eso ya, ahí hay algo más de base, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad de los padres, de nosotros padres, de que los chicos estén contentos. Yo quiero que los padres quieren que sus hijos estén contentos. Bueno, pero a veces, que no es lo mismo que no estén tristes. No sé si se entiende la diferencia. Una cosa es, mira, no me gusta que mi hijo esté triste. Trabajo para que mi hijo no tenga malestar. Ok, perfecto. Pero hoy en día muchos padres lo único que quieren es que sus hijos estén contentos todo el tiempo. ¿Sí? Que es imposible. ¿Sí? Entonces no, son chicos con baja tolerancia a la frustración, porque nunca han tenido que frustrarse, ¿sí? Con padres cada vez más ansiosos, porque esto produce una escala en donde el chico se pone rápidamente ansioso, entonces porque el chico que no tiene tolerancia a la frustración se pone muy ansioso muy rápidamente, ¿sí? Entonces, el padre son padres que también están muy ansiosos, y entonces a veces uno tiene que poder trabajar y uno tiene que poder dejar que el chico esté un poco incómodo, ¿no? Que el chico esté un poco, que se frustre un poco, ¿sí? Que se aburra, ¿no? A mí yo me acuerdo que era chico y mi mamá me decía, bueno, no sé, te has aburrido, aburrite, o hacé algo para desaburrirte, hacé algo para divertirte, hacelo vos, me decía, ¿viste? No vengas. Entonces digo, creo que un poco por ahí pasa, y en la escuela entiendo que es difícil cuando los chicos tienen este tipo de reacciones, ¿no? Pero también está bueno que los chicos se frustren un poco, ¿no? Y que aprendan, por lo menos en algún espacio, a tener una primera reacción, pero entender que después pueden regularse, ayudarlos a regularse, ¿sí? Porque si cuando los chicos empiezan en ese estado, en esa situación, no les enchufa el celular, no lo estás ayudando a regular nada, no reguló nada ese chico. Entonces no aprendió, ¿sí? Entonces empieza a generarse hábitos que son muy negativos para él mismo. Muchas gracias, Cintia. Sebastián, ahí empezaron a aparecer un montón de preguntas en el chat. Ahí traía Teresina, dice, ¿qué impacto puede tener en un niño de 5 años de edad jugar con el celular en forma frecuente, es decir, todos los días y varias horas al día? Observo que muchas veces los padres le facilitan el celular para que el niño esté entretenido. Un poco lo que veníamos hablando recién, ¿no? Es un entrenamiento de la mente. Ese chico está entrenando a prestar poca atención. No es prestar poca atención, es a que su atención sea de determinada manera. Entonces, esa es la razón por la cual mis hijos en algún momento usaban el celular muy poquito tiempo conmigo al lado, y yo se los saqué y le dije, no hay más celular, porque mi chiquito de 3 años estaba 3 segundos, cambiaba, 3 segundos, cambiaba, 10 segundos, cambiaba, 10 segundos, cambiaba. Y digo, no, esto es muy nocivo. Entonces prefiero ponerle la televisión, si necesito, porque no puedo, yo prefiero poner la televisión y ponerle una película. Y el chico ve una película donde tiene que prestar atención 1 hora y media, digamos, a algo que se sucede, ¿no? Es otra dinámica mental. Y eso también es una manera como cómo se va desarrollando nuestro cerebro.
¿sí? Nosotros queremos crecer chicos que tengan capacidad de atención, ¿sí? Que puedan concentrarse, ¿no? Bien. Y acá Rita traía qué debo hacer cuando mi hijo juega mucho a los juegos, termina en la compu, sigue con el celu y termina con la Play. No sale de su mundo. Mira, y a esto bueno, que me da pie a lo que son lo que generalmente me preguntan qué recomendaciones uno tiene, ¿no? Mi recomendación es, para los chicos de hasta 11, 12, 13 o hasta 14 años, como hacemos, es en la medida de lo posible que ni siquiera tengan celular, ¿sí? Celular propio. Okay. Respecto del uso de los dispositivos, uno, tener bien articulado con el mismo chico un parámetro de acción, o sea, que tenga horario, tiempo, ¿sí? Y esto no es yo pongo el tiempo, esto es me siento con el chico y decimos, mira, vamos a hacer, ¿sí? Por día vas a tener tantas horas por día para usar los dispositivos que tengas. 1 hora. Si tiene 11 años, vuelve del colegio a las 5 de la tarde, hace lo que tiene que hacer, si tiene algo para hacer hasta las 6, toma el desayuno, 1 hora es de 7:30, 8:30, ya después ya tiene que comer, está, sí, sí. Igual cada uno lo que le parezca, ¿no? Digo, bueno, un tiempo determinado, ¿sí? Prestar atención y estar encima respecto de qué cosas usa, ¿sí? Uno tiene que estar encima, tiene que ver y decir qué está usando, a qué está jugando, con quiénes está jugando. Ah, bueno, pero yo no quiero ser tan plomo, no quiero ser... No, no, no es ser plomo, es que las consecuencias pueden ser muy graves, ¿sí? El grooming existe, ¿sí? Hay depredadores sexuales en línea, existe, eso no es una fantasía, ¿sí? Entonces, uno tiene que estar atento a eso, al contenido, es importante el contenido. Y hoy los dispositivos te permiten eso, porque te permiten establecer un control parental y vos decís, vos podés ver este contenido, ¿sí? Entonces, eso. Chequear regularmente con el chico cómo lo está haciendo, cada tanto pispear, a ver cómo está, cómo se está manejando. También ver qué es lo que está generando en el chico, si el chico se está poniendo demasiado ansioso, se está sacando, se está generando, ¿viste? Porque hay chicos que de golpe se ponen muy ansiosos y se ponen muy agresivos y qué sé yo. Entonces también uno a veces tiene que decir, mirá, no, te estás poniendo muy agresivo o esto te está generando esto que no está bueno, regulémoslo de otra manera, ¿no? Tercer punto, si el chico tiene tablet, celular, seguro que el tablet y el celular no duermen en su cuarto. Es algo que la gran mayoría de los padres no hace, pero es, para mí, importantísimo, porque yo me voy a dormir y si el chico agarró el celular y está hasta las 3 de la mañana jugando, yo no me entero, no hay manera que me entere. No hay manera. Que me voy a enterar es una fantasía. Cuando hicimos la encuesta en los chicos de los colegios, si jugaban hasta tarde, el 70% nos dijo que jugaba hasta muy tarde. Y cuando hicimos la misma pregunta a los padres, y los padres nos dijeron el 30% dijo que sí, el 70% dijo no, mis hijos no usan el celular hasta tarde. O sea que claramente hay un desfasaje bastante grande. O sea, nunca es nuestro hijo, nunca. Siempre es el otro, es nuestro nunca. ¿No? Es así. Entonces, no duerma en nuestro cuarto y con la computadora puede ser más difícil, pero bueno, puede haber maneras de arreglarlo. Y por último, también establecer, uno adulto incluido, los momentos en los cuales usamos los dispositivos y los momentos en los ¿no? Uno le va a decir al chico, no uses el celular, que sé cuánto, y está sentado en la mesa comiendo con todos en familia y estás usando el celular, ¿no? Digo, me parece que, y esto además para la dinámica familiar y para los vínculos, así es importantísimo uno poder establecerlo. Y cuando uno lo establece a esto, digo, sentarse y hablarlo y decir, vamos a hacer esto. Y que tu chico o tu chica te pueda decir, puede enojarse, te pueda putear, pueda decir esto sí, esto no me gusta, no importa, lo que pueda. Bueno, pero estamos de acuerdo que lo vamos a hacer así, ¿no? Bien, así lo vamos a hacer. Y si no lo hacemos, ¿cuáles van a ser? Y no, mirá,
Y si rompemos alguna de estas cosas, entonces te quedas sin el celular o te quedas sin nada. Uno lo instrumenta, ¿sí? Lógicamente, a medida que los chicos van creciendo, como uno lo instrumenta es diferente, hay que instrumentarlo de acuerdo a la edad del chico, ¿no? Pero ahí hay 4 tips que pueden ser, que son bastante claros y concisos. Ah, y el quinto, perdón, me olvidé, el quinto era, y esto es para mí, y esto ya con chicos un poquito más grandes, que no lleven celular a reuniones sociales. Se juntan en lo de fulanito y todos llevan el celular. No, muchachos, arreglemos con todos los padres y digamos, che, vienen a su casa, pueden mandarlo sin el celular. Cualquier cosa me mandás un mensaje a mí, ¿no? La dinámica de los chicos cambia así, es otra cosa, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, esas son 5 pautas que pueden ayudar también a regular bien ese uso. Bien, Sebastián, acá me parece que ahí estamos ya casi en tiempo, pero podemos traer una preguntita más, si te parece. Dale. Sí, sí. Acá Cecilia traía, ¿qué pasa cuando no hay padres disponibles para frenar el acceso a las redes y uno como docente advierte esto? Entonces dice, se complejiza nuestra tarea, generar conciencia y pensamiento crítico para el uso adecuado de las redes o el celular en sí. Estamos todos atravesados y es muy complejo, dice. Y sí. Sí. Ahora, perdón, me perdí ¿cuál era la pregunta? No, Cecilia dice, ¿qué pasa cuando no hay padres disponibles, ¿no? Para frenar este acceso, esto que vos traes de Mirá, sentar. la realidad es que de un niño la potestad principal es de los padres, ¿no? Es así. Por eso estamos trabajando tan fuertemente en generar conciencia en los padres, ¿no? Por eso es tan importante generar conciencia, ¿sí? Porque les contaba el otro día a las chicas, yo creo que no creo que los padres no tengan información. Yo creo que los padres subestiman la información. Creo que uno tiene información, porque si uno habla del grooming, que yo, todo lo que estamos acá escuchamos en general hablar del grooming, de esto, de aquello, todas esas cosas uno más o menos sabe las cosas que pasan, pero tendemos a subestimarlo, ¿sí? Afortunadamente, con todos estos estudios que salieron y que ya nos muestran cabalmente, no, miren, chicos, acá tenemos un problema serio, entonces ahora sí podemos decir, miren, ya no es más lo que nosotros pensábamos, sino que esto ya lo tenemos, acá está. Por eso es que ahora con la información uno sale a decir a instituciones gubernamentales, miren, bien vale pensar en qué tipo de política pública uno puede implementar, uno podría pensar hacia adelante a nivel gubernamental. Yo no estoy en esa, eh, pero lo que sí trato de hacer es llevar información hacia los padres. Por eso tenemos reuniones con muchos padres en los colegios y cosas así, para tratar de pasar información y para que tomen conciencia. Entonces, lo único que uno puede hacer es informar y decir bien de qué se trata, ¿no? Y dónde estamos parados. Sebastián, y para cerrar, ¿prohibir o no prohibir los móviles en las escuelas? Yo les voy a... Yo no le tengo miedo no le tengo ni miedo ni fobia, ni me da ningún escozor la palabra prohibir. Pero a la gente le da miedo a prohibir. Prohibir es como que la gente se siente como... Entonces, bueno, supongamos, saquemos la palabra prohibir, ¿no? Les cuento que una charla que tuve con una directora de una escuela. Estábamos hablando, libertad con responsabilidad, esto, aquello, ¿viste? Sí, tenemos que ver, porque nosotros en esta escuela no somos, no prohibimos. Bueno, entonces le digo, bueno, pero entonces, ¿un chico de cuarto grado puede traer celular? No, un chico de cuarto grado no puede traer celular. ¿A uno de quinto? No, uno de quinto no. ¿Uno de sexto? No, tampoco. Ah, entonces sí prohibís. O sea, prohibís. Prohibís hasta sexto grado. Dejás de prohibir a partir de primer año o de lo que fuera, digamos, ¿no? Pero efectivamente sí estás prohibiendo, ¿sí? Entonces, cuando uno sale, yo entiendo igual esto. Yo entiendo que no es lo mío.
frenar algo que ya está instalado que habilitar algo que no está instalado. No sé si me explico, ¿sí? No es lo mismo decir, vamos a prohibir el alcohol, que es algo que es legal y que está instalado hace no sé cuántos cientos de años en la sociedad, a decir, vamos a habilitar las drogas, otro tipo de drogas. Son dos discusiones completamente diferentes y las reacciones son diferentes, ¿sí? Entonces, yo soy partidario de que en las escuelas no debería haber celulares. Pero por esta sencilla razón, digo, ¿para qué carajo? Perdón. ¿Para qué quiere uno un celular en la escuela? ¿Para qué lo necesita un chico el celular en la escuela? O sea, ¿cuál es la función educativa, escolar que tiene un celular en una escuela? Yo no la encuentro. Me he reunido con más de 10 directores de escuelas y ninguno me ha sabido decir cuál era la función educativa de un celular en una escuela. Ninguno, no me lo saben decir, no me lo pueden decir. ¿Sí? Me dicen que bueno, que los papás quieren comunicarse con los chicos, que para hacer, qué sé yo, algunas cositas de trabajo. Entonces, mi contraargumento es, bueno, no lo hagan con el celular, está instalada, che, que traigan bueno, computadora o lo que fuera, no tengo ni idea, pero no lo veo. No veo cuál es la necesidad del celular en las escuelas. ¿Sí? Más allá de la necesidad nuestra como padres, de nuestra ansiedad y de lo que nosotros queremos que nuestros hijos lo tengan en la escuela. ¿Sí? Y si hubiera algún caso en donde fuera completamente necesario, hay muchas opciones. Puedes mandarle un celular que no sea un celular inteligente, es decir, no un celular con pantalla, sino un celular como un StarTAC. ¿No? ¿Se acuerdan los Nokia que siguen existiendo y que entonces querés hablar con tu hijo? Lleva el celular. Entonces vas a hablar. No lo vas a molestar diciéndole, ¿cómo estás? Hablate con Juanita. ¿Qué es lo que pasa, no? Los chicos salen al recreo y la mamá le pregunta, ¿te sigue doliendo la oreja o ya estás mejor? Estoy contando cosas que son reales, las han contado, ¿sí? Entonces, yo no lo veo. Me preguntas a mí, digo, para mí no tiene sentido el celular en las escuelas, no tiene función real. A mí no me da ningún pudor decir, sí, es una prohibición del celular en las escuelas. Pero entiendo que hay gente que le dice no le gusta la palabra prohibición. Entonces, no es prohibición, es restricción circunstancial, no sé qué pasa. Bueno, que sea una restricción que pueda, ¿no? Sí, y siempre por ahí acompañado de información, de concientización, ¿no? ¿No? Como, Todo. La idea es que sea algo constructivo, ¿sí? La idea es que sea algo constructivo. ¿Y saben cuál es lo más loco de todos? Repito, en estos colegios que antes de todo esto hacían una semana sin celular en las escuelas. Ninguno de los chicos se quejaba. No era un problema de los chicos del colegio. Los chicos iban al colegio igual. El colegio le decía, esta semana ninguno puede traer celular. Ok, decía. Bueno, siempre están los dos o tres que como a uno le decían no se puede fumar en la escuela, yo tenía algunos amigos que se agarraban y se traían el paquete de pucho y se iban a fumar atrás del árbol, qué sé yo, siempre. Eso. Pero digo, no hay una reacción de los chicos, de decir, me estás sacando el celular en el colegio. Yo no lo he visto. En ninguna escuela con la cual he hablado. He hablado con escuelas que después prohibieron el celular en todo el secundario y no han tenido ninguna reacción negativa de los chicos. Entonces, sin duda que no es de los chicos, sin duda que se trata más de los adultos que de los chicos. Entonces, por eso hay que trabajar más con los grandes y no tanto con los chicos en ese sentido. bueno, Sebastián, bueno, muchísimas gracias bueno, por acompañarnos en este espacio, por todas las estrategias y por un poco el marco que nos diste en esta problemática. Entiendo que queda muchísimo por abordar. Quizá en una hora es muy difícil por ahí dar un montón de respuestas, pero creo que vamos a seguir indagando en esta problemática muchísimo más. Y bueno, estaremos en contacto. También para Cuando quieran, acercarte a algunas de todas las consultas que aparecieron por ahí y tener un poco sí, más de información. por supuesto, y como le dije, si me quieren hacer alguna consulta o lo que fuera, la parte más directa mía es, yo tengo redes sociales, no manejo porque no soy un cero en las redes, tengo gente que me las hace, pero
Sí tengo, si quieren después te los pongo ahí o se los puedes pasar vos. Me pueden escribir. Yo en la medida que pueda contestarles o ayudarlos, no tengo ningún problema. Eh, ¿No? Pero bueno, lo que lo pueda ayudar, ningún problema. Sí, y qué importante es empezar a por lo menos a hablar del tema, ¿no? A veces por ahí no nos vamos con una solución, pero sí podemos empezar a poner en palabras, a conversar, a ver que muchos estamos en esta situación, que muchos nos preocupan las mismas cosas, ¿no? Y desde ahí sí que se empiecen a crear estas redes, como bien vos trajiste, este movimiento Manos Libres, que empiece a generar pequeñas comunidades que trabajen sobre esta problemática, ¿no? Así que Sin bueno, duda. muchísimas gracias Sebastián y muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Como bien dijo Nora, seguiremos con otras charlas para seguir trabajando distintas temáticas y seguir indagando también en esta. Así que muchísimas gracias por sumarse. La verdad que sí, Y muy bueno, gracias un a montón vos, de gente Sebastián. más, espectacular. Sí, buenísimo. Bueno, hay muchos agradeciendo. Eh, la charla va a quedar grabada, así que la vamos a dejar a disposición para que también puedan compartirla. Eh, Manos Libres también está en IG, sí, también está en Instagram Manos Libres, así que pueden buscarlo y pueden también contactarse. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, chao, hasta luego. Ahí quedó en el link, Gracias. ahí quedó en el chat el link a la charla que está en YouTube también para que puedan tener el link a disposición. Dale. Chao, Sebastián, muchas Chao. gracias. Muchas gracias a todos.